como el segundo piso del siglo XIX. Porque Maximiliano, para ir a Palacio Nacional, tenía que dar una vuelta muy larga por el acueducto de Chapultepec. Sí. El acueducto se desbordaba el agua. Entre paréntesis, lo que es avenida lo que hoy es nuestra avenida Chapultepec. Sí. Todavía quedan unos arcos ahí. Lo veo, sí. Este acueducto, el agua se desbordaba, cuando llovía se encharcaba, y entonces Maximiliano hacía más de una hora en atravesar ese recorrido para llegar a Palacio Nacional. Y entonces, buscando una vía más rápida, trazó la mirada desde el mirador del castillo de Chapultepec hacia el Caballito y dijo, pues por aquí. Ese es el origen remoto del Paseo de la Reforma, que ha sido un paseo central en la vida de México, en la historia de México. Nada más que si tú y yo lo caminamos ahora, difícilmente podríamos encontrar referentes de nuestra infancia, de nuestra juventud. Se ha transformado radicalmente, aparecieron unas torres formidables, parece un paseo del siglo XXI para los que somos provincianos del siglo XX todavía en esta ciudad, ¿no? Héctor de Mauleón, ¿qué te dio por estudiar no, tu carrera es normal. ¿Qué te dio por investigar tanto nuestra ciudad? Un chiripazo, porque yo soy de la generación de los niños del metro. Me tocó, yo vivía muy cerca de la calzada México-Tacuba, en el rumbo de San Cosme. Sí. Y estando en la primaria me tocó ver la construcción del metro. Cómo levantaban el pavimento y cómo iban haciendo unos túneles que iban corriendo y se iban extendiendo por toda la calzada México-Tacuba, desde el centro hasta más allá del árbol de la noche triste donde Cortés había llorado. Y a medida que se iban abriendo las zanjas, la gente en la escuela y en mi casa y en la colonia, y tú lo ves recordar en los periódicos, hablaban de cosas que habían aparecido que estaban enterradas, cosas sí, no. que se habían quedado perdidas 500 años. ¿No? Muchísimas, sí. Esculturas, sí, una barra de oro, sí. Algunas armaduras y lanzas de los conquistadores durante la noche triste. Y entonces esto para los niños de mi generación fue muy impactante, porque te daba la idea de que debajo de la ciudad había otra ciudad enterrada, que donde pisaras había otra cosa que llevaba 500 años, 5 siglos, sin ver la luz. Y eso podía estar disponible si levantabas un mosaico, alguna cosa. Entonces ya había una manera de mirar la ciudad que fue una fortuna en un momento en el que todo el mundo estaba mirando hacia el cielo, no hacia abajo, porque es el año en el que el hombre llegó a la luna, 1969, cuando se inaugura el metro. Entonces todo el mundo está viendo el primer paso del hombre en la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, etc. Y al mismo tiempo México estaba revolviendo sus entrañas para devolver una ciudad que llevaba 5 siglos dormida, ¿no? Mira qué chiste. Había panteones abajo, evidentemente. Sí, bueno, la Ciudad de México en muchos sentidos caminamos sobre muertos en la Ciudad de México, por muchas razones. El primer panteón que hubo en la Ciudad de México, ya conquistada por los españoles y reconstruida, estuvo en el atrio de la Catedral Metropolitana. Nosotros bajamos en el programa alguna vez, porque hay una ventana que te permite bajar, bajamos 4 o 5 metros, y encontramos los huesos. Ahí están todavía los huesos de los primeros pobladores, están incrustados en las paredes. ¿Hablas en serio? Sí, sí. Ahí yo voy a ir. No, lo puedes ver si vas al atrio y te asomas. Estas ventanas están cubiertas por cristales. Nosotros tuvimos la fortuna que con las cámaras nos dejaron bajar y pudimos pues prácticamente tocar lo que quedaba, los dedos, la calavera, las clavículas, de gente que habitó la Ciudad de México en 1524, 1530, 1560. Increíble. Con el paso del tiempo se decidió que era negativo para la salud enterrar a la gente en las iglesias. ¿Tú te acuerdas que todas las iglesias coloniales tienen lápidas con nombres y fechas de gente que está enterrada ahí? Se decidió que era pernicioso y se ordenó que se hicieran cementerios fuera de la ciudad. Entonces se hizo el cementerio de San Fernando, se hizo un cementerio británico y americano por donde hoy es el Circuito Interior y San Cosme, se hizo un cementerio donde hoy es Santa María la Redonda y se hizo otro donde hoy es la Colonia Doctores. Entonces con el tiempo la ciudad se desbordó. Acabamos primero con Santa Paula, se volvió el eje central, esquina con Reforma hoy, y lo que está en medio, seguramente abajo, son tumbas de habitantes de la ciudad. Ahí enterraron la pierna de Santana cuando la perdió y la fueron a enterrar con honores a ese cementerio. Y después hicieron otro en lo que hoy es la Colonia Doctores, que lo cerraron, lo clausuraron a principios del siglo XX porque se inundaba mucho y levantaron ahí las casas de lo que hoy es la Colonia Doctores. ¿A quién le debemos echar la culpa, en buen plan, de que México haya sido bastante internacional, sobre todo lo que es este paseo de Reforma, Insurgentes, etcétera, a Maximiliano o a don Porfirio? Maximiliano trazó el paseo, pero nunca lo pudo estrenar. Y se le cruzó el Cerro de las Campanas antes de que lo inauguraran.
Y luego Juárez no lo quiso inaugurar porque era un paseo imperial, era un paseo de los conservadores, era un paseo que él no iba a cortar el listón, entonces lo dejó ahí. Era un lugar donde incluso la gente tenía prohibido pasar. No, estuvo cerrado muchos años, hasta que llegó Sebastián Lerdo de Tejada, este presidente muy olvidado, que es un puente, digamos, entre Juárez y Porfirio Díaz. Y él lo mandó remozar, le mandó a hacer las primeras fuentes. Está la palmera desde entonces, la palmerita que ocupa una de las glorietas. Y en lo demás se planteó hacer una serie de fuentes y de esculturas. El monumento a la independencia, que es el monumento que preside la Ciudad de México, no estaba planeado en el proyecto original, se fue haciendo sobre la marcha sobre el porfiriato. Pero primero Sebastián Lerdo lo trazó, y después los funcionarios se empezaron a dar cuenta que se iba a poner de moda y que la propiedad iba a ser carísima, y entonces comenzaron a comprar. Los mismos fraccionadores de San Rafael, de la colonia de los arquitectos, comenzaron a comprar terrenos para vendérselos a los gobierno ricos. del DF. Sí, ellos, los mismos funcionarios comenzaron a hacer negocios, y se volvió carísimo. Por eso las casas de los ricos porfirianos estaban a la vera del Paseo de la Reforma, corriendo hacia el castillo de Chapultepec. Fue un paseo, debe haber sido un paseo de una belleza indecible. Todavía quedan algunas fotografías, hay algunas imágenes cinematográficas muy remotas donde uno puede ver cómo era ese Paseo de la Reforma. No le pedía nada a ningún paseo del mundo, y hasta la fecha, ¿no? Los paseos es una tradición muy interesante de finales del siglo XVIII, porque la ciudad necesita espacios no solamente para habitar, sino para la recreación de los habitantes, y además les daba la oportunidad a los ejércitos de desplazarse rápidamente cuando había algún momento de crisis. ¿No? Entonces el castillo de Chapultepec fue durante un tiempo una fortaleza militar, no se volvió habitación de los mandatarios hasta que llegó Maximiliano, y fue por una casualidad, porque llegó Maximiliano al Palacio Nacional, iba a dormir ahí y se dio cuenta que todo estaba infestado de chinches. El lugar donde habían dormido los virreyes y los presidentes y don Benito Juárez, etcétera, era un lugar que no se podía habitar porque estaba infestado por las chinches. Y además, imagínate dormir en el Palacio Nacional, a unos metros de la catedral, a unos pasos del mercado, desde las 6 de la mañana empezaban campanadas, gritos, ruidos, y entonces les pareció insufrible, y decidieron mudarse al castillo de Chapultepec prácticamente por eso. El castillo estaba en ruinas, había sido una fortaleza para guardar pólvora, no estaba pensada como una residencia presidencial o imperial, hasta que ellos la tomaron y la arreglaron para eso, ¿no? 1957, el temblor. Sí. Perdió el ratón Macías. Se murió Pedro Infante. Y se murió Pedro Infante. El derrumbe total de todos los ídolos, ¿no? A ti te tiene fregadísimo ese año, ¿verdad? Lo mencionas mucho. Es un año que me parece es muy significativo. Fue contra Alfonso Jalimi, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Sí. En radio. Sí. Cuando todo el mundo esperaba, todo el mundo se había ido a Los Ángeles. Sí. Dicen que el paso de la solicitud de visas y el paso de mexicanos hacia aquel lado fue histórico, no se había visto desde que huían así en la Revolución, y era para ver al ratón, que era como la primera esperanza real del boxeo mexicano, en una tradición de boxeadores que llegaban un pasito antes de llegar, se desplomaban y se derrumbaban en la miseria más atroz, como el Chango Casanova, etcétera. Y entonces es un año fascinante. Para empezar, el relato del terremoto, yo lo estuve rastreando en la prensa de la época, y es un relato formidable, porque es un sábado a la 1 de la mañana, la ciudad, es la época del mambo, la ciudad está en los cabarets, en un teatro se presentaba Resortes haciendo como una variedad, y de repente empezó el sacudimiento, que para ese momento había sido el peor que se recordaba. Hubo un temblor muy fuerte el año que entró Madero, la ciudad se conocía como el temblor maderista. El mero día que entró Madero tembló y hubo muchísimos muertos, se cayeron muchos edificios, y al ratito entró Madero y todo se volvió fiesta y júbilo, de manera que el temblor pasó como a segundo plano. Y nadie recordaba ya un sacudimiento como el que pasó en el 57. Era como un anticipo de lo que íbamos a vivir en 1985, que es la otra fecha climática, porque esto más bien fue un ensayo. Se dañaron edificios, se rompieron todos los vidrios del centro, se cayeron algunas casas y hubo algunos muertos. Pero fue un temblor fuerte. Fue un temblor fuerte, pero la ciudad no había sido sometida a los rigores a la que la sometimos durante los 30 años que siguieron, ¿no? Por eso el 85 fue brutal. Ahí se acabó México. Es la segunda devastación, la segunda destrucción más fuerte que ha habido en la ciudad desde 1629, que fue la primera, una inundación brutal.
La Ciudad de México se ¿El acabó. terremoto del 85? Fue la segunda en toda la historia. Wow. Sí, 1629 la ciudad quedó desierta, deshabitada, la gente se fue y se murieron 60,000 personas en la inundación. Y lo más dramático es que, según los cronistas, la inundación duró 5 años. El agua no bajó en 5 años. Entonces México se volvió una laguna, pero como dice la canción. México en una laguna. México en una laguna. Y duró esa laguna 5 años, hasta que empezó a bajar el agua y volvieron a hacer la ciudad en un lugar donde no tenían por qué haberla hecho. Y por eso pagamos el precio que pagamos. Cada que hay una lluvia típica, se vuelve otra vez la laguna y las acequias a llenar. Y cada que hay un temblor, porque estamos sobre el lecho seco de un lago, ¿no? Te tengo una pregunta que un arquitecto muy famoso me hizo una pregunta. Muy, muy buen arquitecto, Benjamín Romano. Me hizo una pregunta hace 2 semanas jugando golf. A ver, ya van a hacer el aeropuerto nuevo. Tú como creativo, ¿qué pondrías en los terrenos del aeropuerto? Esa es una gran pregunta. Porque no tengo idea, le conté. Mira que le pensé y le he dado vueltas y vueltas y vueltas. Es una gran pregunta porque... Es gigantesca, ¿no? Es 7 veces la unidad Tlatelolco. Sí. Imagínate lo que es decir, es desde Tlatelolco hasta el castillo de Chapultepec. Exacto. Le van a hacer a la ciudad ese espacio. Pero además, el oriente de la ciudad, desde que llegaron los españoles e hicieron la ciudad, ha sido un lugar de pobreza, de miseria, de abandono, sí, de atraso, porque estaba cerca del lago, de los lagos, el lago de Texcoco, pues de San Lázaro, y entonces era un lugar que olía mal, que estaba lleno de algas, que estaba lleno de mosquitos, en donde había enfermedades, y entonces los ricos siempre se fueron hacia el occidente y por eso llegaron hasta Santa Fe y a todas esas partes. Y en cambio los pobres se quedaron siempre cerca del lago, y cuando se secó el lago, pues quedó ese espacio para la parte pobre de la ciudad. Es decir, esta tradición tiene 500 años. El oriente como miseria, como atraso, como pobreza, como suciedad, como basura, como inseguridad, como todo lo malo que puede haber en una ciudad. Y de repente te aparece 10 veces, imagínate la unidad Tlatelolco, no sé cuántas veces sería Central Park. Un chorro. No, entonces imagínate lo que puedes hacer ahí. Le puedes cambiar el polo totalmente a la ciudad, porque puedes hacer no solamente un Central Park, puedes hacer y poner industria y comercio y universidades, sino puedes hacer una zona habitacional en donde digna, completamente, y además aprovechar que se va a abrir a 10 minutos o 15 de ahí el otro aeropuerto para cambiar un polo y hacer un polo de atraso, un polo de progreso. Yo creo que esa es una oportunidad única, histórica para la ciudad, y tendríamos que estar muy cerca y muy pendientes pues de tú eso. deberías estar, porque yo creo que todos, muchísimo. porque imagínate que se lo dieran a una concesión a unos amigos para que hagan ahí una inmobiliaria. Yo creo que no lo van a hacer, que no lo van a hacer porque ojalá. Justamente me hizo el comentario Benjamín, porque parece que le están consultando al Colegio de Arquitectos de México y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Tendría que ser una decisión colegiada, sí, desde luego. Sí. No, pero a ver a ustedes si se les ocurre algo, mándenoslos a nuestros mails, a los twitters o donde quieran, pero sí es gigantesco, es una gran oportunidad. Sí, es como si le naciera un lugar nuevo a la ciudad. En Berlín les pasó ya, cerraron su aeropuerto y construyeron un lugar habitacional donde casi no se usa el coche, donde hay espacios verdes. Algo me dijo Benjamín. Sí, ha pasado en muchos lugares, ¿no? Sí. Pues igual, no sé, no se me ocurre yo. Porque mira, hay un ejemplo. Ya había un aeropuerto antes de este aeropuerto. El primer aeropuerto estuvo en Balbuena, no sé si te acuerdas. Allí era una hacienda donde un junior porfiriano, en 1910, se trajo un aeroplano de París y pidió unos terrenos a su familia. Esa hacienda le pertenecía a su familia, y le dijo a Porfirio Díaz: oiga, voy a probar este aparato, necesito aplanarlo, pero necesito aplanar el terreno para hacer la pista. Y Porfirio Díaz le mandó unos empleados del gobierno para que trabajaran aplanando la pista. Y toda la ciudad empezó a decir pues que van a volar, que va a haber una prueba aérea. Y llegó un día de enero de 1910, y todo el mundo se fue a Balbuena. Hay fotos de la ciudad expectante, esperando que pues por fin el hombre iba a cumplir el sueño que había, con el que había soñado desde los griegos, ¿no? Desde Ícaro, poder volar. Y entonces sale este junior, y de repente, pues en medio de la expectación, un avioncito que es como un mosquito, ¿no? Y comienza con grandes trabajos a levantarse, dura unos segundos y se desploma, y él queda herido.
Entonces se hacen varios experimentos hasta que finalmente logra volar y pasa a la historia como el primer aviador en la historia de México. Y con el paso del tiempo y el desarrollo de la aviación, esa pista se iba a convertir en el aeropuerto de Balbuena. Madero le dio un impulso a la aviación, de hecho pensó bombardear en algún momento la Ciudadela cuando el golpe de Estado desde los aviones. Carranza, todos los presidentes se interesaron en eso porque pensaron que podía ser un arma de guerra. Estaba ya encima la Primera Guerra Mundial. Y entonces hicieron el aeropuerto de Balbuena. Clausuramos el aeropuerto de Balbuena y entraron en la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros ahorita, ¿qué hacemos ahí? Y lo que hicieron es la unidad Kennedy, que en ese momento ha de haber sido como pues, el colmo de la modernidad y que hoy está completamente rebasada y en ruinas y no resolvió nada. Entonces, si se van a poner a hacer otra unidad Tlatelolco con llenar de departamentos eso, pues es desperdiciar una oportunidad, ¿no? A ver, esta ciudad es mágica y sí quiero hablar, nos quedan 2 minutos antes del corte y quiero seguir hablando después del corte también. Es mágica, conceptualmente es limpia, la verdad es bastante limpia desde el punto de vista que ves las calles, que ves gente barriendo siempre, faltan muchos basureros, sí, pero a diferencia que cuando yo era chiquito sí he visto una gran evolución de bastante higiene y limpieza. El tráfico es un desmadre, impresionante. Bicicletas, no bicicletas, ¿por qué es tan mágica esta ciudad? ¿Me lo puedes explicar? No, bueno, yo creo que todos los que nacemos en esta ciudad tenemos esa relación. Es decir, es deslumbrante, es prodigioso lo que ocurre y al mismo tiempo también es monstruoso. Tiene unas zonas y hay unos días en los que uno dice, yo no puedo, esto es asfixiante, ya no puedo más. Y al otro día aparecen los volcanes, se ve el cielo azul. Maravilloso, y todo es fácil, ¿no? Yo no sé si las ciudades tienen ese carácter doble. Siempre me gusta mucho pensar en este poeta, que es el gran poeta de la Ciudad de México, Efraín Huerta, un poeta de los años 40, que dedica sus 2 poemas más conocidos a la ciudad, y uno se llama Declaración de Odio, y el otro se llama Declaración de Amor. Qué divertido. Y el mismo autor, y me gusta más la Declaración de Odio porque es como más sentida, como más de las entrañas, que la Declaración de Amor, ¿no? Aunque yo creo que yo me siento un amante rendido de la ciudad. Yo también. Chilango. Hasta la médula, ¿verdad? ¿Tienes Twitter? Sí. ¿Cuál es? Es @HDMauleón. Ok, el mío ya saben, @Carlos Alarraqui. Regresamos en 3 minutos, ahorita regresamos.